Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta conexión. Continuamos con nuestra serie de enseñanzas relacionadas con la festividad o el día de conexión espiritual o energética que llamamos Yom Kippur. Yom Kippur. Eh, Como vimos en la clase anterior, Yom Kippur es traducido popularmente como el día de expiación, el día del perdón. Y bueno, les recomiendo ver la clase que tuvimos hace unos par de días atrás, acerca sobre la explicación literal de la Torá y un poco más elevada respecto al proceso que se daba en este día, según el texto literal de la Torá. Entonces, eh, era un día de renovación, un día de purificación. Y dijimos que Yom Kippur no es una festividad sola, sino que está completamente conectada con el Año Nuevo que vimos, el Año Nuevo Universal, llamado Rosh Hashanah en hebreo, donde Rosh Hashanah eh, inicia los dos primeros días y Yom Kippur el último día. En realidad son 10 días en general, eh, donde se concluye una parte del proceso de todo este ciclo cósmico que dura bastantes días, como 22 días aproximadamente, pero estos 10 días que salen de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur son 10 días donde nosotros programamos un nuevo año, donde nos purificamos y en donde preparamos también la vasija espiritual para poder recibir eh, la luz del Creador para un próximo año. Ya después vienen otras fiestas como Sukkot, donde, bueno, Sukkot es conocido como la fiesta de la alegría, en donde nosotros celebramos alegremente por la luz y por el sello también que hemos tenido durante los días de Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. Eh, Como les digo, recomiendo ver las clases anteriores porque ahí ya explico con detalles estos conceptos que ahora comenzaremos a usar de manera más seguido. Pero en la primera clase formamos la vasija, donde vamos traduciendo palabra por palabra para que se entienda mejor el proceso de lo que ocurría, por lo menos bíblicamente en Israel, en este día en particular. Siempre les digo que la Torá es un libro espiritual y es un libro que nos enseña cómo funciona el universo, el cosmos, y todas las fiestas señaladas que aparecen en la Biblia o la Torá nos aluden a eventos cósmicos que están relacionados con el ser humano, ¿sí? Entonces, eh, explicamos de manera literal para luego pasar a lo profundo. Hemos dicho también que en Rosh Hashanah, el año nuevo, nosotros plantamos la semilla, sembramos y ese proceso de plantío se termina de potenciar con su fuerza en el día de Yom Kippur. En Rosh Hashanah hicimos declaraciones, meditaciones, escuchamos el shofar para doblegar el ego, para hacernos responsables también de lo que hemos hecho, con el deseo de cambiar, con el deseo de renovar, de rectificar, deseando también nuevas cosas y también haciendo que nuestra jojomá, nuestro hemisferio derecho del cerebro, pueda conectar con la vibración del shofar y pueda recibir también nuevos pensamientos, ideas, proyectos,
eh, para un próximo año. Entonces, todo lo que deseamos, todo lo que recibimos como deseo o como voluntad o inspiración el día de Rosh Hashanah, eh, para que se haga realidad, tiene que pasar por los 10 niveles espirituales que llamamos en la Kabbalah las 10 Sefirot, y por eso también está relacionado con los 10 días desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur, son 10 días. Eh, bien, Yom Kippur también es conocido como el día de la purificación superior, ¿ya? Y en donde los cabalistas nos dicen que nosotros volvemos a nacer del vientre de la madre, ¿ya? Pero no del vientre de la madre física, sino del vientre de la madre cósmica, ¿ya? Del vientre de la madre cósmica. Entonces, antes de pasar, porque ya la mayoría sabe, según la publicación que hicimos, que hablaremos acerca de un relato que hay entre dos rabinos, eh, Rabí Yeshua y también Nicodemo, donde se habla sobre el tema del nuevo nacimiento. Pero a modo de introducción, quiero dejar un concepto claro que aparece en otro relato también de estos escritos judíos nazarenos, y quiero compartirlo con ustedes, y que es un encuentro que tiene Rabí Yeshua eh, con la mujer samaritana. Ahí se dan ciertas palabras y es necesario poder verlas, analizarlas y verlas desde un enfoque judío. Bien, voy a proyectarle aquí las citas para que vayamos todos juntos analizándolas. Bien. Esta clase se titula Yom Kippur y el misterio de nacer de agua y espíritu según Rabí Yeshua de Nazaret. ¿Ya? Pero antes de la introducción quiero enfocarme en este encuentro y aclarar también ciertos conceptos e ideas que se han creado que no tienen nada que ver con el pensamiento judío, y podamos abrir eh, esta nueva realidad respecto a estos textos. En el testimonio de Juan, en el capítulo 4, verso 23, está escrito en este relato que ya luego lo vamos a leer un poquito más extenso, pero voy a comenzar con este versículo que dice: pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Bien, respecto a este texto, cuando no hay un contexto, realmente se suele interpretar de manera, eh, llamémosle así, cristiana, pensando de que Dios busca adoradores, y las personas que vienen del cristianismo
La mayoría asocia que esta adoración está relacionado con cantar alabanzas. Y de hecho, dentro de estos grupos o dentro de las congregaciones cristianas, incluso hay personas que llevan como el título de adorador. Y dice adorador, ¿por qué? Porque crea canciones, porque dirige un grupo de alabanza y mayoritariamente está esa ideología, ese pensamiento de que adorar al Padre es cantar. Adorar al Padre, haciendo alusión al Creador, por supuesto, es cantar alabanzas. Y de hecho, eh, suelen decir, vamos a cantar incluso una alabanza de adoración. Y está el concepto de adorar asociado a la alabanza. Yo me pregunto si en la época de Rabí Yeshua, en el primer siglo, existía tal cosa como alabanza, o si realmente se refería a cantar alabanza. Yo eh, esta versión que he tomado en la NBI 1999, que es la que encontré como más apegada a la realidad del contexto, porque la mayoría de los versos dice, la hora ha llegado y dice en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. La mayoría de los versos de las versiones dice así, adorarán al Padre. Pero vuelve a repetir el concepto adoración. Resulta que dentro de este diálogo, dentro de este diálogo, hay un contexto de fondo, ¿ya? Pero antes de seguir con el contexto, quiero aclarar también otro concepto. ¿Cuál concepto? Muchas personas del mundo cristiano piensan que Rabí Yeshua o Jesús es el que trajo como la idea de tratar a Dios como Padre. Es el único, el que trajo el modelo, y es porque es lo que sus ojos logran ver solamente del grupo de libros que se conoce como Nuevo Testamento. Cuando realmente la forma de tratar a Dios como Padre, eso siempre ha estado en el pueblo judío. No es algo nuevo o algo que Jesús haya traído, es algo que siempre el pueblo judío siempre ha mirado al Creador o de una forma así metafórica a Dios como Padre. Ya. Por ejemplo, en el Talmud Babli, Masejet Berajot, página 30a, está escrito: un hombre ciego o alguien que desconoce hacia qué dirección orar debería dirigir su corazón hacia su Padre que está en los cielos. Mira lo que dicen los sabios. Un hombre ciego o alguien que desconoce hacia qué dirección orar, ¿dónde debe dirigir su corazón? Hacia su Padre que está en los cielos. Aquí vemos los sabios del Talmud usando las frases Padre que está en el cielo. Bien, vamos nuevamente, ahora vamos a expandir el texto anterior a unos versos más. Dice así, le dijo la mujer en el verso 19,
Señor, me parece que tú eres profeta, hablándole a Rabí Yeshua. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ya, primero, poner en contexto de que aquí está hablando una mujer de Samaria, una mujer samaritana, y en el otro lado hay un judío, que es Rabí Yeshua, a quien están considerando como profeta. Entonces aquí hay un diálogo entre una mentalidad samaritana versus una mentalidad judía, ¿ya? Una samaritana y un judío conversando. Y dice el texto, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Ya que hace alusión a los altares que se construían para presentar sacrificios a Dios, como lo, como lo hicieron los patriarcas. ¿Sí? Abraham, Isaac, Jacob, donde ellos levantaron altares, incluso hacían pozos y todo, eh, y adoraban a Dios en los montes. Obviamente que según la Torá, después cuando Moshe recibe la Torá, se dice que ya la adoración ya no iba a ser en cualquier lugar, sino que en el lugar que Dios escogiera para residir allí su presencia, su nombre. Y ese lugar sabemos que es Jerusalén. Pero aquí hay una mujer diciendo que nuestros padres adoraron en este monte, o sea, continuando con la adoración de altares fuera de Jerusalén. Y luego dice, y vosotros decís, cuando dice vosotros, se está refiriendo a los judíos. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es decir, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Bueno, no solamente los judíos, porque en la Torá está escrito que en el lugar donde Dios escoja para residir su nombre, o sea, en Jerusalén, donde iba a estar puesto el santuario, ahí se debería adorar. Pero el concepto de adorar está relacionado con las ofrendas, sacrificios, holocaustos, entre comillas, que se realizaban de animales en el lugar donde se encontraban. Entonces, ¿qué es lo que hacían los patriarcas? Nuestros padres, según el lenguaje de la mujer, adoraban en el monte, es decir, sacrificio. ¿Dónde los judíos realizaban los sacrificios? En el templo, en Jerusalén. Entonces, el concepto de adorar no está relacionado con levantar las manos y aquí en este contexto. Está relacionado con un tema de sacrificio, de proceso de incluso de hasta de expiación, perdón de pecados y todo eso. ¿Ya? Ese es el contexto de este primer verso que acabo de decir. Luego responde Rabí Yeshua y le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, ni en donde tú dices, ni en Jerusalén, donde nosotros los judíos adoramos, en otras palabras, adoraréis al Padre. Y observa lo que dice aquí. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Fuerte declaración de Rabí Yeshua, de un rabino hacia una mujer no judía. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, ¿cuál es el contexto de nosotros? Judíos. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Y aquí hay otro error, que cuando el cristiano lee este texto, piensa que se está refiriendo a Jesús, cuando en realidad
Cuando en realidad Rabbi Yeshua está aludiendo a que la salvación, es decir, la Torá viene de Jerusalén, como dijeron los profetas, de Jerusalén saldrá la Torá hacia el mundo. Y en la Torá, ¿qué está? Está la voluntad divina. En la Torá, para el judío, está la mente, está la expresión de la palabra del Creador, la voluntad y el deseo del Creador. Y como la Torá representa a Hashem, hacia el Creador, o sea, la salvación, es decir, la palabra de Hashem, la Torá o el propio Creador viene de los judíos, está diciendo Rey Yeshua. O sea, aquí ya sigue la conversación. Ustedes no saben lo que adoran. O sea, ustedes adoran en este monte, pero ustedes no saben lo que adoran. Nosotros adoramos en Jerusalén, pero nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene, ¿ya? Más la hora viene. Y fíjate bien aquí lo que comienza a relatar, porque aquí lo que comienza a decir está relacionado con lo que la mujer está percibiendo de él como profeta. Más la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien. Teniendo esto, continuamos con el desarrollo del contexto de este texto. Algo sabemos, según las palabras de Rabbi Yeshua. Si seguimos este dato, primero debemos de tener la idea que el judío sabe lo que adora. ¿Ya? El judío sabe lo que hace. Rabbi Yeshua le dice, ustedes no saben adorar. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos lo que adoramos. Pero Rabbi Yeshua se está adelantando a un acontecimiento, se está adelantando a un acontecimiento que va a venir. Y según la historia y según lo que sabemos, ese acontecimiento que estaba a punto de venir era la destrucción del templo en Jerusalén. Porque si el templo no hubiera sido destruido, las palabras de Rabbi Yeshua no tienen sentido. Si el templo no se destruye, los judíos siguen adorando en el templo, en Jerusalén. Por eso dice, más la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si el concepto adoración está relacionado con presentar sacrificio, y ahora todo ese proceso, todo ese mecanismo, porque cuando Moshe le dijo, o sea, cuando al Creador, Hashem le dijo a Moisés, construyeme este santuario, le dijo, hazlo de acuerdo al modelo que se te ha mostrado arriba. De acuerdo al modelo que tú veas, el modelo celestial, así materialízalo abajo. ¿Ya? Entonces, en el libro de Baikra, en el libro de Levítico, aparece todo el proceso de adoración. Si tú me preguntas, el libro de Baikra, el libro de Levítico, es el libro de adoración al Padre. ¿Ya? El tema es que fue la misma boca de Hashem quien ordena a materializar ese tipo de adoración.
donde se llevaban animales por cierto tipo de pecados, donde se realizaban ofrendas de acciones de gracias, ofrendas Shelamim, ofrendas de paz, donde había un sistema donde si la persona se contaminaba, se impurificaba, también había un sistema de purificación. Había también, habían ciertas personas que lideraban ese culto, ¿sí? Como vimos acá en la versión anterior, lo vuelvo a leer, esta que me gustó la NBI 1999, dice, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, pero no era el culto cristiano, ¿sí? Que se va los días martes, los días jueves, sábado y domingo, tal vez en algunas iglesias, donde se van a cantar, donde se va a orar y a dar gracias a Dios. No está hablando de un culto cristiano, sino que está hablando de todo el proceso que Dios ordenó en el libro de Baikra, en el libro de Levítico. Todo ese culto, los diferentes tipos de ofrendas que habían, como llamamos en hebreo, los diferentes tipos de korbanot que se llevaban al Mishkan, al santuario, y por diferentes motivos. Y el santuario tenía una forma de ser que lo vimos en la clase anterior, que vuelvo y repito, mírala porque ahí también hay imágenes. Creo que aquí en esta diapositiva igual las voy a mostrar. Eh, donde ese santuario alude realmente al proceso interno del alma de la persona. Entonces, todo lo que tú ves en el libro de Levítico, el culto que aparece ahí, que es todo el sistema de adoración cúltica o de sacrificios, es lo que luego, con la destrucción del templo, se tiene que trasladar ahora al templo portátil, llamémosle así, que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? De hecho, Saulo de Tarso también tiene creo que esto lo menciona igual, se los voy a mostrar porque se me está viniendo a la mente. Ok, aquí va. Lo voy a mostrar desde esta otra página. Bien, mire aquí lo que dice acá. Romanos capítulo 12, verso 1. Por consiguiente, hermano, dice Saulo de Tarso, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, dice, y aceptable a Dios, que es que vuestro culto racional. Y luego dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, Saulo de Tarso ya está hablando de sacrificio y dice santo, aceptable, que es vuestro culto racional. Es decir, aquí en la mente de Saulo de Tarso ya está la idea de que el ser humano es un templo. Pero Saulo de Tarso no está asociando a cualquier templo, porque tú ves y vas al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, te vas a dar cuenta que Saulo de Tarso, cuando fue a los paganos, fue a Grecia, se encontró con un montón de templos, de dioses, de ídolos. Pero cuando Pablo o Rabí Yeshua habla de un templo, o los sabios hablan de un templo, están asociando al templo o la proyección del templo que había en Jerusalén, a la proyección del templo que había en Jerusalén. No a cualquier templo.
Entonces, cuando tú dices, yo soy templo del Dios viviente, ¿bajo qué óptica lo estás diciendo? Porque si tú tomas bajo la óptica de Rabí Yeshua o los judíos nazarenos, entonces tú tienes que entender de que al templo que se están refiriendo es al templo, es la tipología del templo que había en Jerusalén y que según la Torá se construyó según el modelo divino. El tema es cómo pasamos ahora ese templo, aquí adentro ahora. Pero lo que sí está diciendo Rabbi Yeshua es que la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, cuando habla en espíritu, quiere decir de que ahora el culto que va a haber va a ser del alma, va a ser del interior, ¿sí? Y en verdad, la verdad tiene que ver con realmente toda la luz, la Torá, o sea, adorar al Padre en el interior según la Torá. Eso es lo que está diciendo, porque el rey David en el Salmo 119 dice, tu Torá es la verdad. Por lo tanto, el modelo de la Torá ahora tiene que ser trasladado al alma de la persona. Y esa adoración es la que tiene que comenzar ahora a desarrollarse en el interior. Desde ahí, cuando tú comienzas a entender cómo funciona el Mishkan, cómo funciona el santuario que tú ves en la Torá, y luego comienzas a descodificarlo para saber ahora cómo funciona dentro de tu alma, ahí hay un gran misterio. Pero quiero enfocarte, si comienzo a hablar de pieza por pieza, voy a estar toda la tarde aquí, pero quiero llevarte a la idea y a corregir esa idea de eh, término adoración. A lo mejor tú ya lo sabías, a lo mejor hay personas que no, pero, pero quería compartirlo, porque esto se tiene que mirar según el lente de la Torá, porque Rabí Yeshua era judío, Rabí Yeshua era un rabino, y no podemos tomar sus palabras y aplicarlas a 20 siglos después y desde una perspectiva religiosa que él no tuvo ni idea que luego se iba a crear. Y los mismos textos, cuando tú los miras con el enfoque correcto, toman sabor, toman sentido, ¿ya? Entonces, volviendo a la idea de que Rabí Yeshua se enfoca en la adoración al Padre, pues los sabios siguen diciendo, ya te mostré un texto, ahora también está Sotá 9:15, dice, ¿sobre quién nos apoyaremos? Preguntan los sabios. Sobre nuestro Padre en los cielos. Ya llevamos dos respaldos que la idea de tratar al Creador como Padre que está en los cielos no es propiamente tal de Rabbi Yeshua. De hecho, en la propia Torah, cuando tú ves que Dios llama a Moshe Rabenu, a Moisés, y lo manda donde Faraón, le dice, dile a Faraón que deje ir a mi hijo, mi primogénito. Así está escrito en la Biblia, la Torah. Por lo tanto, desde un principio, Dios ya trata al pueblo de Israel como hijo. Otro texto más, Berajot 30b. Los Hasidim, los piadosos de antaño, solían esperar una hora antes de orar para poder enfocar sus pensamientos en dónde, en su Padre que está en los cielos. Pesajim 112a, son textos del Talmud. Sé fuerte como el leopardo, veloz como el águila, rápido como el ciervo y valiente como el león, para hacer la voluntad de qué? De tu Padre en el cielo. ¿Ve?
Entonces, una cosa debes estar seguro. La adoración a quién va dirigido. Porque ese también es otro punto que debes de tener claro. La adoración va dirigida a tu Padre que está en los cielos. La adoración no va dirigida. El propio Rabbi Yeshua habla de adorar. Nosotros adoramos. Él se incluye en la adoración. Él se incluye en el servicio cultico para adorar a su Dios. Rabbi Yeshua no está llevando a que lo adoren ni que se inclinen delante de él, porque eso es idolatría. Rabbi Yeshua siempre enfocó y llevó al pueblo judío en su generación a acercarse a su Padre que está en los cielos. La famosa frase, cuando vayas a orar, di estas palabras, Padre nuestro que estás en los cielos. Son frases rabínicas, frases rabínicas. Ya te he mostrado como 4 ejemplos. Entonces, considerar a Dios como Padre, entonces estás influenciado por los rabinos. Y hemos recibido, por supuesto, esta buena enseñanza, pero tienes que saber de dónde viene. Tus ojos vieron solamente a Rabí Yeshua, a Jesús de Nazaret, porque en lo que te alcanzó a mostrar solamente tu proceso de estudio, de alcance religioso. Pero Rabí Yeshua dice, llegará el día donde tendréis que adorar al Padre. Al mismo que está en el cielo, dice, al Padre Celestial es a quien debe ser dirigida la adoración. Por lo tanto, si la adoración o el culto está siendo dirigida a otro ser humano o a otro Dios, realmente tú no has entendido lo que es la adoración. Entonces, eh, Rabbi Yeshua fue enfático al Padre. El Padre busca adoradores, ¿sí? Y ni siquiera, bueno, aquí hay un trasfondo porque Dios no necesita ser adorado, pero, pero dentro del concepto, si lo encaminamos por lo que los sabios dicen, dice, tu corazón debe inclinarse. El ciego dice, ¿a dónde debe inclinar su corazón? A su Padre que está en los cielos. ¿Ya? Y cuando Rabí Yeshua se dirige a Dios como Padre, Padre nuestro, de hecho también hay una frase judía que se dice Avinu Malkeinu, es decir, Padre nuestro, Rey nuestro, tratar a Dios como Padre nuestro y Rey nuestro. Y de hecho en los rezos judíos hay muchas secciones donde se trata a Dios como Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro. Entonces cuando se dirige a Dios como Padre, Padre nuestro, no está inventando una nueva manera de acercarse al Creador, sino que está utilizando un circunloquio que permite orar sin utilizar el nombre sagrado de Hashem. Nosotros decimos Hashem, decimos Padre que estás en los cielos, Creador, Eterno, y aquí vemos cómo dentro de la mentalidad rabínica de Rabbi Yeshua, él no pronuncia el tetragrama, él no pronuncia el nombre de Dios de 4 letras, que está prohibido pronunciar según la Torah o blasfemar contra ese nombre. Entonces, las primeras preguntas infantiles que vemos de la samaritana, preocupada más por Malhut, el mundo de la acción, el mundo de la materia, pero pasaron a un plano más elevado. Y las respuestas de Rabbi Yeshua siguieron un camino más profundo y enigmático. No hay duda que Rabbi Yeshua seguía profetizando, ¿sí? Y dándole también cumplimiento a las profecías de Jeremías y Ezequiel. No solo que Israel volvería a ser uno, sino que además sus corazones
serían transformados. ¿Qué dice Jeremías? Porque este es el pacto, Jeremías capítulo 31, versos 33 y 34, de Jeremías, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declaras Hashem, el Señor. Pondré mi ley, mi Torah, dentro de ellos, y sobre sus corazones los escribiré. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Maimónides, de gran sabio, eh, más que exégeta, legislador de la Torá, Maimónides explica que únicamente el tiempo para las oraciones, el contenido de las mismas y el número de servicios de oraciones fueron establecidos por los sabios, pero que la obligación básica de rezar, la obligación básica de comunicarse con el Creador uno y único, es una exigencia de la Torá, como está escrito en este texto, Deuteronomio capítulo 11, verso 13. Y sirviendo al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón. Preguntamos, ¿cómo se sirve? ¿Cómo se sirve a Dios con el corazón? Abriendo el mismo a la plegaria. O sea, abriendo el corazón a la oración, a la plegaria. Es por ello que al estudiar hoy sobre las tefilot, las oraciones, nos cabe la siguiente distinción, que tenemos las plegarias espontáneas, como los ejemplos mencionados de la Biblia, donde gente hacía itvodedut, es decir, plegarias a solas con el Creador, directas con el Creador, desde el corazón, desde la intención, desde el interior, desde la esencia de la persona, como así también las plegarias estructuradas, donde la persona le pone el corazón a los textos conocidos del libro de rezos judío llamado el Sidur. Tenemos que hay personas que no tienen cómo orar, no tienen qué palabras decir, y hay plegarias que están estructuradas donde las personas le ponen el alma, le ponen la intención y se conectan con Dios. Entonces, vamos viendo que el tema de la adoración ya comienza a tomar idea de que se va a inclinar hacia las plegarias, ¿ya? Entonces, las plegarias espontáneas, son expresiones espontáneas del ser humano, la búsqueda del diálogo íntimo con la divinidad, expresando sus sentimientos. Y la segunda fue establecida en la época de el profeta Ezra, el escriba, y los 120 hombres de la gran asamblea, quienes al comienzo del periodo del segundo templo, aproximadamente 485 antes de la era común, escribieron por primera vez el número de servicios religiosos por día, fijaron las horas de los mismos y editaron los lineamientos básicos de las oraciones. ¿Ya? Entonces, aquí hay unos puntos específicos que comienzan luego a tener relación con lo que Rabbi Yeshua está diciendo. Primero, créeme, le dice a la mujer, va a llegar un día donde ni en este monte ni en Jerusalén
Pero ¿cómo ahora? Si sabemos que los judíos saben adorar en Jerusalén. Pero ¿qué pasa si se destruye el templo? Viene otro tipo de adoración. Talmud Babli, Tratado de Berajot, Masejet Berajot 26b, está escrito. Se afirmó, Rabí Yosei, hijo de Rabí Hanina, dijo, la práctica de orar 3 veces al día es antigua. Ojo con lo que está pasando aquí. Dice, la práctica de orar 3 veces al día es antigua. Es decir, que los, los patriarcas o los sabios de antaño ya tenían tres, 3 veces de orar al día, aunque no en su forma actual. Y dicen estos sabios del Talmud, las oraciones fueron instituidas por los patriarcas, o sea, Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, el rabino Yehoshua ben Leví dijo que las oraciones se instituyeron en base a qué cosa? A las ofrendas diarias sacrificadas en el templo sagrado. Y las oraciones son paralelas a las ofrendas, tanto en términos de tiempo como de características. Aquí vemos otro pasaje. O sea, dentro del mismo pasaje, los oficios de los rezos fueron instituidos paralelamente. Luego reemplazaron a los sacrificios diarios. Es decir, los rezos, las plegarias, las oraciones, luego fueron reemplazadas. Una vez que el templo se destruyó, fueron reemplazados a los sacrificios diarios. Es decir, aquí ya comenzamos a adentrarnos en el cumplimiento de la profecía que Rabí Yeshua le está revelando a la mujer samaritana, ya que llegará el día donde ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, al único Dios. Entonces, los oficios de los rezos fueron instituidos paralelamente, luego reemplazaron los sacrificios diarios. La oración de la mañana corresponde a la ofrenda matinal que se realizaba, Shaharit, la ofrenda que se llevaban al templo. La oración de la tarde, Minja, y la oración de la noche, Marib, corresponde a la quema en el altar de toda la grasa y los órganos de los sacrificios cotidianos que se realizaban de noche. Aquí tenemos tremendo respaldo entonces. ¿Cómo? ¿Cómo el tema de, cómo el tema de la adoración ahora se transforma en los rezos? Es decir, traslado ahora la adoración cúltica que la mujer hacía en el monte y no sabía adorar, según palabras de Rabbi Yeshua. Pero la adoración que había en Jerusalén, los judíos sí sabían adorar. Una vez que se destruye el templo, sigo los pasos de quién, de la mujer samaritana o del pueblo judío que sí sabe adorar, ¿no? Sigo los pasos del pueblo judío que sí sabe adorar, porque ellos van a saber determinar, ya sea por inspiración, ya cuál ahora va a ser el sistema de adoración. ¿Y qué dijeron los sabios? Los rezos, las plegarias, las oraciones, ahora van a sustituir todo el sistema de sacrificios y de ofrendas que se llevaba al templo. Entonces, cuando el segundo templo fue destruido en el año 70 de la era común por los romanos, se dio fin a la entrega de ofrendas de animales. Es allí donde formalmente se establecen las oraciones, las plegarias como práctica concreta en el diálogo con la divinidad. Y dado que las horas de los rezos fueron sincronizadas con las horas establecidas por la Torá para los sacrificios, es decir, ahora el ser humano se transforma en un sacrificio vivo, como dice Sauro de Tarso
en su carta a los creyentes en Roma, el capítulo 12 que leímos. Entonces, quedó reforzado ahora el vínculo espiritual entre ambas. Y quiero saber de parte de ustedes cómo quedaron con esta introducción. Les activé el micrófono. ¿Jaco? Carla, Evelyn. Sí, shalom a todos los que están ahí. Bueno, además está decir que la clase está muy buena. De verdad que vamos eh, de mejor en mejor. No se puede decir otra cosa que vamos de mejor en más mejor. Y bueno, y la verdad es que esto reafirma muchas cosas para nosotros en el sentido de darnos cuenta de que toda la vida, sin ninguna mala intención, vivimos creyendo que la adoración estaba en la alabanza, en la canción. Toda la vida vivimos creyendo que, y que me perdonen los que tengan alguna mirada mesiánica, pero toda la vida vivimos creyendo que Jesús era el Dios y que estaba hecho carne y que estaba personificado. En el fondo, toda la vida creímos en una deidad limitada, porque un cuerpo físico es limitado y no es al Padre que nosotros adoramos. Recién estaba acá con Vicente, bueno, estoy aquí con Vicente que está comiendo y armando unos bloques y me pregunta si existen los judíos. Siempre me pregunta porque estoy escuchando las clases junto a él. Y me doy cuenta de que desde pequeño él ya tiene que tener las cosas claras, porque nosotros desde pequeño tuvimos las cosas erradas. Entonces, es súper complejo para nosotros. Estando en este lado del mundo, en este lado occidental, es súper complejo porque él va en un colegio que no es laico, un colegio que es católico. Su familia toda es, excepto yo, todos los demás son cristianos, evangélicos, y creen que Jesús es Dios. Eh, y que se asombran cuando Vicente habla de los secretos del cielo, de las energías, y creen que lo estoy turbando al chico. pero, pero creo que nuestra misión hoy día es poder cambiar esa mirada primero para nosotros, tenerlo súper claro, tenerlo súper, súper arraigado en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, saber que... ¿Aló? Sí, te escucho. Ya. Saber que eh, mm, solo dependemos de un padre, que es uno, pero es todo a la vez. Y que Él está en todo, y que no tiene limitación, y que no murió, y que no resucitó. Es súper importante tener eso claro. Ya teniendo eso claro, o sea, piensa tú en un niño, piensa tú en un infante que no sabe quiénes son sus padres. Piensa tú en los niños que, por ejemplo, son adoptados y que saben que son adoptados, pero que no conocen a sus papás. ¿Cuál es la identidad de ellos? ¿Cuál es la fortaleza de su personalidad, de su forma de ser? Entonces, todo lo que nosotros estamos aprendiendo a lo largo de todo el tiempo que estamos aprendiendo contigo, estamos formando eso, estamos formando nuestra identidad, estamos reconociendo la parentalidad, por decirlo de alguna forma, del eterno, del creador del universo. Entonces, creo que esta etapa en la que estamos y en la que tú nos estás reafirmando que desde la boca del rabí Yeshua de Nazaret, el cual por años creímos que ese era el Dios, eh, nos confirma él que no lo es, que él no es, que hay uno más, que hay uno sobre él y sobre todos. Entonces, me encanta de verdad, y me encanta poder compartir con mi hijo esto
de poder aprender de esta forma. Pues él también hace preguntas y qué sé yo. Hoy día me preguntó por el tercer ojo. Imagínate si tiene 7 años y ya pregunta esto, wow, me queda mucha pega por delante. Así que me afirmo de este Sadik que está enfrente mío en la pantalla para poder formarle esa vasija a mi hijo. Muchas gracias, Jacob, de verdad, muchas gracias. Muy bien, Carlita. Gracias también por tu comentario. Bendiciones para tu hijo, que siga creciendo con sabiduría, en gracia, delante de Hashem y de los hombres. ¿Quién más? Amén. ¿Quién más? Quería encender el micrófono delante. Maestro, Nelvi. maestro, bueno, buenos días a todos. Bueno, la clase, como siempre, estuvo buena, buenísima. Bueno, ya hoy de verdad se derriban en mi mente muchas cosas, mucha mala información, fortaleza, idolatría y tantas cosas que a lo largo de mi vida fui aprendiendo. Em, Aunque sí, Rabbi Yeshua no es lo que nosotros pensábamos, lo que nos enseñó la religión, pero sí fue un gran rabino, vino a revolucionar el pensamiento, la conciencia, bueno, muchas cosas. Para aquellos tiempos yo me imagino que la gente, a pesar de que manejaba mucha información, cosas que estamos aprendiendo nosotros hoy en día, igual no aceptaba muchas cosas de él. Pero es maravilloso porque ya hoy en día uno entiende, ya con esta conciencia que nosotros tenemos más amplia, esta vasija que hemos ido formando, nosotros entendemos más, podemos entender más las cosas. Ahora entiendo el por qué eso de que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, eso todavía no lo tenía claro. Yo lo aprendí, Baruch Hashem. Bueno, he aprendido cosas muy lindas en realidad. Y sobre los tres rezos que yo decía, bueno, pero ¿por qué hay tres rezos? Porque también lo aprendí hoy. Bueno, muchísimas gracias, maestro. He aprendido bastante. Todo esto ha sido muy valioso para mi vida, muy valioso para mi vida porque es una conciencia diferente. Ya ahora sé cómo enseñarle a otros, sé cómo darle luz a otros, cómo explicar las cosas. Y bueno, de verdad que la clase, como siempre, excelente. Gracias, maestro. Bien, Nelvi, gracias por tu comentario. Esther, activaste tu micrófono. Adelante, Esther. Muchas gracias, maestro. Pues muy interesante la clase, hacer un paralelo entre la Torá y el Nuevo Testamento. Maravilloso. Yo, igual que la compañera, estaba pensando, pero ¿por qué hay tres rezos? Entonces, los tres rezos tienen que ver con, digamos que con el templo interno nuestro, Con los, derribando cosas. Por con eso los- hay los tres mañana, sacrificios que tarde y se noche. hacían en el templo. En el templo se hacían tres ¿Perdón? sacrificios diarios. Se hacían Sí. tres sacrificios diarios. Y esos sacrificios y ofrendas ahora están trasladadas en rezos, plegarias, oraciones, tres veces al día también en el horario que se rezaba en el templo, ya que se presentaban estos sacrificios. Pero ya haciéndolo con ese entendimiento uno derriba mucho y hay mucha luz y hay mucha revelación. O sea, eh, definitivamente la revelación sin conocimiento y sin entendimiento queda corto. Todos unidos se para uno firme, toma una identidad, toma una realidad y sabe para dónde va y ante todo a qué vino a este mundo. ¿No? Pues sabemos que venimos a ser libres, a dejar una huella, a dejar los pasos de nuestro Padre, muchas cosas, pero ahora con todo este conocimiento y esta amplitud que nuestro Maestro nos está dando, pues
nos lleva a tomar nuestra posición firme con todo. Pues ese es un concepto. De todas maneras, muchas gracias. Yo siempre quedé con, como así que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Yo siempre decía, bueno, Dios para mí son el que creó, el Hijo, el que vino a plantar, o sea, a dejar ver lo que él creó, y el Espíritu, el que nos morará y el que nos guiará. Pues yo siempre los mantuve en esa línea sin apartarlos, siendo unos, Ya, pero cada uno con sus características y cada uno con su, digamos que con su trabajo para nuestra vida. ya. Bueno, Y luego, en realidad, ya, en realidad, con ese tema del Padre, Hijo y Espíritu, eso es una desviación de la Iglesia Católica con respecto a las tres sefirot superiores que están en Atzilut. Eh, eso no tiene nada que ver con Rabbi Yeshua, ni con el Padre, ni el Espíritu Santo. Hay una tergiversación ahí de la supuesta Trinidad, porque realmente es una triada superior la que distorsionaron, ¿sí? La triada superior. Eh, en algún momento voy a compartir el concepto de hijo, porque hijo en la Torá no es como nosotros a veces lo concebimos. Eh, y el concepto de la Shejinah o de la presencia divina también es importante, o lo que es la inspiración divina, la Ruach HaKodesh, o cómo lo tradujeron como Espíritu Santo. No existe tal cosa como tres en uno, ni uno en tres, ni tres en uno, ni una revuelta de huevos por ahí como hacen, que es como la llama el huevo, la clara. No es una mezcla. Akadosh Baruj Hu, el creador, es uno solo, no hay lugar para mezclas, ni tampoco Dios tiene hijos. En realidad, todos somos parte de Él, todos somos hijos de Dios. La creación es hija de Dios, todos somos parte. El concepto de hijo no es quien te pare, no es quien te engendra como lo entendemos de manera biológica. Nosotros somos la expresión. Y si quieres aplicar de que una chispa se hizo carne, el verbo se hizo carne, pues nosotros también somos verbos hecho carne. No solamente, no solamente eh, el Mashiach o una persona. Somos todos expresiones de la divinidad. Somos todos expresiones de la misma fuente. Y lo que es como triada, como le digo, es una desvirtuación, una degeneración de la triada superior del árbol de la vida, que luego la Iglesia Católica va a añadir a los textos como de Mateo, al final los últimos capítulos, como Primera Juan, en el capítulo 5 verso 17 si no me equivoco, son textos que tienen interpolación, que añadieron después, desvirtuando conceptos cabalísticos. Algún día vamos a hablar sobre eso. Así que eso, mi querida Esther. no, yo ahora entiendo que somos uno y que somos chispas y que nunca ha estado esos tres aparte, ¿no? Es uno que es más que vive en nosotros, que está en nosotros. Pero el cómo quedaba corto, que es el que estamos aprendiendo, el que estamos ampliando, el cómo y el para qué Sí, y el cuándo y el sí. con quién. Eso es lo maravilloso, eso es lo maravilloso. No, y por supuesto que esto todo es un proceso de conciencia. Tal vez en algún punto de nuestra vida, tal vez nosotros creímos eso.
Pero aún así, Dios también nos permitió tener conexión con Él, pese a esos conceptos que recibimos, porque no había una mala intención. Le damos conceptos sin malas intenciones, pero no eran correctos. El tema es, ¿qué haces tú cuando llega la verdad? Como le dije una vez a un joven, ¿qué haces tú cuando llega la verdad? ¿Accedes a la verdad? ¿Renuncias a lo que no era correcto por seguir la verdad? ¿O te afirmas con la mentira porque eso te da zona de seguridad? El tema es cuando llega la verdad, ¿qué es lo que haces? Primero, que si accedes a la verdad, no te desconectas del creador. Al contrario, hay un acercamiento mayor. Por eso que la psicología habla de desaprender a veces para aprender. Y ese cambio de desaprender para aprender, no todos están dispuestos a asumirlo. Se sienten seguros. Y ok, si hasta ahí quieren sentirse hasta ahí bien y no quieren seguir evolucionando ni crecer, no se tomen con el derecho de criticar a otros que sí están evolucionando, sí están creciendo, sí están siendo libres. Eh, pero bueno, si no en esta vida, será la próxima vida. Y si no es, bueno, el creador así lo permitió, pero eh, hay que exponer el contexto de los textos. Así que bien. Una persona más, si quiere comentar. Aquí, no sé si me equivoco, está mi maestro Hugo conectado. O es mi amigo. ¿Cuál de los dos Hugo Ríos es? Bueno, ya. Entonces, la segunda parte la voy a transmitir a las 3 de la tarde. ¿Ya? Esta ha sido la primera parte de introducción. Quería aclarar estos conceptos porque entendiendo esto como base, podemos luego seguir subiendo de nivel de conciencia y entendiendo cosas superiores. Como dijo Rabbi Yeshua, si entendemos lo de este mundo, si entendemos lo literal, podemos acceder a lo celestial. Así que el Creador te bendiga. A las 3 de la tarde voy a estar continuando con la segunda parte. Te invito, porque ahora sí que vamos a revelar el diálogo de Rabbi Yeshua y Nicodemo. Shalom, shalom. Nos vemos. Shalom, maestro. Gracias. Shalom, maestro. Shalom. Shalom, Vicente. Ya todo.